se arrodilla a los pies de Jesús, cae al suelo y le dice: mi hija, mi única hija de 12 años, está muy enferma y está muriendo. Y a mí esto me ha llamado mucho la atención las veces que lo he leído. Me parece que decir siempre es muy totalizante, pero las veces que lo he leído, porque en términos muy comunes, por eso hablaba de la adolescencia, más o menos nuestro desarrollo biológico, reproductivo, si queremos llamarlo así, en este diseño perfecto que Dios nos ha dado, a los 12 años, esa niña, en ese tiempo específico de la historia de la humanidad, tendría que haberse desarrollado para casarse y por lo tanto irse desde donde estaba Jairo. Y Jairo ya no iba a tener a su hija con él, su única hija, su primogénita. Muy buenas tardes, bendiciones para todos y todas. Hoy día estamos desde aquí, desde la oficina de mi esposo, grabando desde su computador. Y si en el interior de la grabación usted escucha es el viento afuera, que el micrófono lo recoge y lo procesa, más que como un ruido de los cables, es lo que ocurre, porque de a poquito en este lugar del planeta en que así hemos sido asignados, está llegando el otoño de a poco, el verano se está yendo, aún hay calor, ya estamos cosechando varios frutos y de hecho hice mermelada de durazno, aunque no importe, con lo que dieron algunos árboles, y entonces se despide el calorcito intenso del verano y de a poco entra el viento un poco más fresco del otoño, y eso es lo que ha ocurrido durante este tiempo. Por eso el ruido interno. Bien, hace unos días atrás, nosotros estamos publicando cada 15 días, hablamos sobre la educación en el tiempo del siglo I aproximadamente, y de cómo esta educación afectaba a los jóvenes, y los comparamos, vimos los ciclos etarios y ciertas características de lo que se conoce como este joven rico, que fue donde Jesús y tuvo una conversación con él, y él se sintió incapaz de hacer lo que Jesús le pedía y se fue, continuó su camino, quizás defraudado o frustrado. Y hoy día vamos a seguir un poco con el tema de la juventud, pero desde el punto de vista de la adolescencia y desde una historia de una niña o de una mujer muy joven que, si sale en los 3 evangelios, como yo lo compartí hace unas semanas atrás, es porque hay algo relevante ahí que recoger, y que no basta una sola lectura y menos solo una interpretación. Lo que yo puedo aportar desde este programa que se llama Educa al niño en su camino para que cuando sea mayor no se aparte, es un granito de arena a todo lo que usted va recogiendo a lo largo de su vida, y de lo que va aprendiendo de su propia experiencia y de la experiencia de lo que nos entrega la circunscripción donde nos desarrollamos. Entonces, ¿qué voy a compartir con ustedes respecto de la adolescencia? La adolescencia es un fenómeno, vamos a llamarle así. Fenómeno significa lo que aparece, fenómeno, ¿ya? Es algo que se presenta de manera integrativa, es decir, que abarca todo lo que un ser humano es en un determinado periodo de su vida. Se dice más o menos que comienza a los 9 años y termina a los 19 años. O sea,
un periodo de 10 años más o menos con fluctuaciones o con etapas, ¿ya? Y aquí hay una serie de transformaciones biológicas, psicológicas y sociales de quien transita por esta parte de su desarrollo existencial, vamos a llamarlo así, porque cuando somos embriones y fetos tenemos un desarrollo, cuando somos recién nacidos y terminamos siendo bebés tenemos otro desarrollo, como niños pequeños, como adultos, como personas mayores o viejas o tercera edad, como usted quiera llamarlo. Lo importante es que reconozcamos que los cambios, las transformaciones nunca se detienen en nuestro ciclo vital, independiente de cuán extenso esto pueda ser. Y volvamos al tema de la adolescencia. Entonces, primero, hoy día está en nuestra boca, en nuestro cotidiano, decir, no, que está en la adolescencia, tengo un hijo en la adolescencia. Los niños entran a la adolescencia aquí a fines de la primaria, casi toda la secundaria, los 2 primeros años de la vida universitaria o a veces cuando salen a trabajar. Y esta adolescencia es una etapa puente entre la niñez y lo que va a ser nuestra vida adulta. Y depende cómo sea este puente, cómo lo crucemos, cómo lo construyamos, es un poco la vida adulta que vamos a permitirnos transitar. Y en esta etapa de la adolescencia nosotros vamos recogiendo, reafirmando comportamientos, valores, absorbiendo un poco más en lo que hay en el entorno a través de nuestros pares, y eso nos va allanando el camino de nuestra existencia o le va poniendo algunas piedras, incluso a veces abismos, ¿ya? Entonces, la noción de adolescencia, el concepto de adolescencia, comienza a aparecer específicamente a principios del siglo pasado, con varios teóricos, unos bastante conocidos, otros no. Entonces empieza a levantarse desde Europa principalmente. Recuerden que nosotros tenemos una concepción del mundo, de la sociedad que habitamos, que viene conceptualmente desde Europa y desde Norteamérica hacia la América Latina, que es donde yo estoy posesionada, y desde ahí comprendemos desde esos conceptos traídos desde allá, no necesariamente levantados de nuestra propia realidad, sino que hemos acomodado esas nomenclaturas, esos decires a nuestra vida, y el concepto de adolescencia viene desde allá y se levanta mayoritariamente con la revolución industrial, con estos cambios económicos de ser familia y de desarrollarnos desde el campo a la ciudad como familias, y además con la clasificación que generó la revolución industrial para que las personas de determinadas edades pudieran ejercer ciertos trabajos. ¿A qué me refiero? Antes de la revolución industrial, en general las familias trabajaban como familias. El pequeño aprendía el oficio del padre y apenas podía, 5 o 6 años, se iba a trabajar al campo, al taller con el padre, las hijas dentro del hogar o en los telares con la madre. Pero cuando empiezan a crearse las primeras máquinas de vapor o de carbón, a través del fierro y el acero, muchos niños y jóvenes tuvieron que salir a la fábrica
con todas las consecuencias que esto significó, muertes tempranas, cercenamientos corporales, quemarse, cortarse una pierna con el tren, con las máquinas mineras, y bueno, esto generó una serie de trastornos sociales y argumentos teóricos que fueron cambiando incluso nuestra forma de pensar, ¿ya? Pero no quiero partir para allá, sino que decir desde dónde surge la adolescencia. Entonces, como habían grupos de jóvenes que iban a las fábricas y grupos de niños que tenían largas jornadas laborales, 8 10 12 16 horas, llegó un momento en que quienes estaban a cargo en ese momento, dueños de fábrica, lo que llamamos autoridades, empezaron a poner una serie de restricciones y dijeron, bueno, de esta edad a esta edad que le llamamos adolescencia, entonces vamos a cambiar estas, digamos, circunstancias laborales por procesos educativos. Y empezaron a ser mayoritariamente las escuelas, los colegios, los institutos, las universidades. Y como dato anecdótico, nosotros no hablamos mucho de eso, pero ya en la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se conoce esta etapa de la sociedad europea, los niños desde los 8 años iban a la guerra, les pasaban un fusil, los adolescentes también, ¿ya? Y a veces creemos que solo iban personas adultas, pero no, también iban muy jóvenes. Entonces, todo esto a través de una legislación laboral se determinó y se dijo que la adolescencia, que venía de una palabra latina que significaba crecer, ¿sí? Porque no era una metamorfosis, no era cambiar de forma, era una especie de crecimiento, se le llamó a este periodo etario. Bueno, también hoy día hay unas sutilezas poéticas que decimos que la adolescencia es porque adolece de algo, nos duele algo y también lo comprendemos desde esa perspectiva, ¿ya? Y algunos teóricos de la adolescencia, psicólogos especialmente, terapeutas, psiquiatras, cientistas sociales, ven en la adolescencia, en aquellos que van dejando atrás la infancia, que ya no juegan como jugaban antes, que empiezan a parecer más bien malhumorados, que sus humores o aromas corporales empiezan a acidizarse. A esto le llaman o reconocen en estas transformaciones, que dijimos que van de los 9 a los 19 años, más o menos, como 4 etapas, ¿ya? La primera, que es la preadolescencia, que le llamamos, que muestra, como recién decía, que hay cosas que como que ya no son tan similares a las de antes, cuando era niño y era muy inquieto y era muy muchas cosas, muy despierta, muy muchas cosas, y van habiendo cambios primeramente emocionales, sociales y nutricionales. Son sutilezas, pero ahí están, ¿ya? Y eso ocurre 1 año, 2 años por ahí. Después, lo que es más a simple vista como la pubertad, donde nuestro cuerpo infantil se empieza a desarrollar en un cuerpo que en algún momento va a ser un cuerpo biológicamente reproductivo. Vellos, pechos, sangrado, cambios de voz, poluciones nocturnas en el caso de los chicos, y a esto le llamamos pubertad, y junto a estos cambios que les llamamos hormonales, también empiezan a haber ya de manera más certera cambios emocionales y por supuesto conductuales, a veces más sueño, más irritabilidad, más introspección en muchos niñas y niños, así como fluctuaciones. Luego, esta etapa que es como dijimos de los
si queremos llamarlo también de los 9 a los 14 más o menos. Cuando yo hablo de esto no estoy así como hablando de manera tajante. Las cosas van entrelazándose con armonía, con sutileza, y uno de a poquito va viendo la transformación. Es como la madurez de una fruta. Primero vemos la hoja, la flor se abre, comienza el fruto, después va empequeñeciéndose, cambiando el color, hasta que finalmente madura y tiene otro tamaño y otro color y tiene otro perfume. Y luego viene la adolescencia media, que le llamamos. Y esa está entre los 15 y los 17, y puede ser entre los 16 y los 18. Y sigo insistiendo con esto. Y aquí, por supuesto, hoy día ya son los pares, mis compañeros de curso, mis amigos del barrio, los que empiezan a definir mi identidad mayoritariamente. Y por eso yo, para mí, es muy importante lo que el otro vaya a decir, lo que el otro vaya a pensar, en cómo, y aquí entra el tipo de vestimenta, cómo los niños y las niñas empiezan a vestirse en una especie de uniformación, aunque no necesariamente estén estrictamente uniformados, como los militares o la ropa de colegio. Aquí, por lo menos en Chile, los chicos y las chicas cuando van al colegio van con uniforme que caracteriza a la casa de estudios donde ellos pertenecen. Pero se visten los chicos todos iguales, de repente todos con un gorro con visera, todos con cadena, las chicas con pantalón corto si es verano, con zapatos de terraplén, etcétera, y se empiezan a pintar de manera idéntica. Esa es la referencia o la fuerza que tienen ya los pares. No considerando que los pares están pasando por el mismo proceso que ellos están, y que finalmente la experiencia de la vida que tienen los pares no trasciende más que la que ellos mismos están experimentando. Pero no vamos a discutir con eso, porque es lo que ahora que yo estoy ya en una etapa de adultez profunda, digámoslo así, ellos están experimentando, y nosotros tenemos que, independiente que estemos de acuerdo o no, como que ser respetuosos en ese proceso, porque también nosotros lo vivimos. Habían quizás otras circunstancias sociales, quizás habían otros recursos económicos, quizás habían otros estímulos externos, pero lo vivimos igual, ¿ya? Con las libertades o las restricciones que el momento histórico nos tocó vivir, pero también tuvimos lo nuestro, y tuvimos nuestros momentos como de rebeldía, si queremos llamarle así, de cuestionamiento, de idealismo puro y duro, y de ver que nuestros padres, nuestras madres, eran seres tan diametralmente opuestos a lo que nosotros éramos o sentíamos o anhelábamos que queríamos ser, que eso generaba como dos imanes iguales, ¿no? Que nos repeliéramos muchas veces. Y la adolescencia tardía, que ya estamos de los 17 hasta los 20, bueno, hoy día por las circunstancias o la metodología del mundo, la adolescencia ya está durando pasados los 20 años. Algunas personas tienen 30 y más, y nosotros damos cuenta que todavía les falta madurar, y todavía tienen muchas características de personas adolescentes. Y esta posadolescencia, ahí ya nosotros hemos pasado como la etapa de encontrar una herramienta que en algún momento a nosotros nos permita sostenernos. Llámese trabajo, profesión, quizás hemos encontrado a alguien que se afina a nuestras vidas y hemos decidido caminar un tiempo largo, ojalá juntos,
y en estas decisiones aparece un tercero que es una hija y un hijo, y ahí en esta etapa ya nosotros vamos camino a la adultez, ¿ya? Y vamos a volver, que dijimos que las 4 etapas, hoy día ya más específicas para distintos autores, han tenido distintos nombres. A nosotros el que más nos resuena es Sigmund Freud, que se lo reconoce como quien creó el psicoanálisis o utilizó esta herramienta y abrió una nueva ventana a la ciencia que le llamamos psicología, psiquiatría, ¿ya? Hay gente que le llama el padre del psicoanálisis. Yo no lo uso mucho en general, si bien considero que la familia es relevante para el desarrollo de una sociedad. En general, me doy cuenta que tenemos como muy pegado eso, hacer como el padre de la patria, el padre de la psicología, el padre de las matemáticas, el padre de la economía en general. Analizamos o comprendemos la sociedad siempre desde un punto de vista familiar, lo que es extraordinario, pero para ciertas circunstancias también es bastante restrictivo. Así que yo prefiero llamarle a aquel que con sabiduría, con experticia, con ensayo y error, nos abrió esta nueva ventana de conocimiento y de entendimiento de quién éramos nosotros a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Ya? Y para él, él percibía la adolescencia prácticamente como un periodo de metamorfosis. Nosotros nos damos cuenta que es así. Pero y junto con este periodo de metamorfosis, también él decía que era un proceso casi semipatológico, porque se suscitaban tantas cosas dentro de nuestra propia experiencia vital que a ratos esto nos superaba a nosotros mismos y no sabíamos cómo poder relacionarnos con quien nosotros éramos, con nuestro nombre, porque terminábamos siendo como unos desconocidos o desconocidas para nosotros mismos. También hay gente que dice que es un tiempo de duelo infantil, me consta, yo lo vi en mis hijas que tenían tristeza de como dejar atrás sus muñecas, dejar atrás como especies de inocencia y ver que tenían que ser grandes en algún momento, que eso les iba a llegar y quizás iban a tener que trabajar. Como uno dice, hija, estoy cansada porque fui a trabajar, y como que no querían que ese fuera su destino. Yo lo vi en ella y también recuerdo haberlo vivido. Y por supuesto, hay la Organización Mundial de la Salud, dice que es el logro de la madurez sexual, que es la posibilidad de reproducirnos. Pero junto con estos autores que nos dicen que la adolescencia es esto, yo me voy a quedar con una que me gusta más por afinidad, entre comillas, casi de profesión, que Giddens, un autor, un sociólogo norteamericano, dice que la adolescencia no es un proceso homogéneo, independiente que tenga etapas. No es un proceso homogéneo porque la adolescencia en Latinoamérica no es igual a la adolescencia de Europa, no es igual a la adolescencia en China, no es igual a la adolescencia en África. De partida, porque los niños en Europa a los 16 años incluso son considerados que se pueden ir de la casa, algo que aquí en Latinoamérica o en Chile es una cuestión impensable. Ya no solo porque aún son menores de edad bajo la legislación, sino porque nosotros vemos que a los 16 años en realidad no están capacitados para mantenerse, para autosustentarse, hacerse cargo de su ropa, de una casa, de unas cuentas, de su propia salud, de su alimentación, etc. ¿Ya? Pero dice que no siendo una etapa homogénea, por lo tanto no tiene el mismo desarrollo para todos,
sino que la adolescencia es una construcción, una urdimbre, es decir, es como yo tejo, yo bordo algo, estoy urdiendo una construcción social que tiene un contexto específico, un lugar, un territorio, unas formas de entendernos, de relacionarnos, tiene un proceso además histórico, una edad, no es lo mismo la adolescencia del 1900 que del 1960 y del 2025. Además tiene un eje político, es decir, hay unas políticas públicas para entender, encauzar, potenciar y también a veces derribar la adolescencia. ¿A qué me refiero que es político? Por ejemplo, la adolescencia es una etapa política y económica mayoritariamente de consumo. ¿Para quiénes son los recitales? Mayoritariamente para los jóvenes y para los adolescentes. Es decir, hay una parte de lo que se llama la economía naranja que está focalizada para ellos. Ellos viven de eso. Con eso generan su sustento, las guitarras eléctricas, los brillos, los jóvenes en el cine, en la pintura. Por eso se llama de que tiene un eje político en general. Cuando hay marchas sociales por la demanda específica que sea, quienes mayoritariamente están son los jóvenes y las jovencitas, ¿ya? Y por eso hablamos de la perspectiva política. Ahora, ¿por qué yo he dado toda esta introducción? ¿A dónde quiero llegar? Así como no es una clase argumentativa. Quería hablarles de una lectura que aparece en Lucas en el capítulo 8, en Marcos en el capítulo 5 y en Mateos en el capítulo 9. Búsquelo por ahí, lo va a encontrar, y son como dos historias en una, pero yo voy a tomar solo una que siempre me ha llamado la atención, que es la hija de Jairo, que es una chica que tiene 12 años, que es la única hija del ministro Jairo, que es el que está a cargo de una sinagoga, que está muriendo. Y Jairo, que sabe que Jesús, en su relación profunda con Dios, hace cosas extraordinarias, resucita muertos, multiplica comida, sana a los enfermos, a los que están quebrantados de corazón, a los que están ciegos, a los que están sordos, a los leprosos, no considerando la relevancia de su puesto, porque Jairo sí estaba a cargo de una sinagoga, era porque era un fariseo reconocido y renombrado. Cuando él sabe que Jesús va transitando por un determinado lugar, él se arrodilla a los pies de Jesús, cae al suelo y le dice: mi hija, mi única hija de 12 años, está muy enferma y está muriendo. Y a mí esto me ha llamado mucho la atención las veces que lo he leído. Me parece que decir siempre es muy totalizante, pero las veces que lo he leído, porque en términos muy comunes, por eso hablaba de la adolescencia, más o menos nuestro desarrollo biológico, reproductivo, si queremos llamarlo así, en este diseño perfecto que Dios nos ha dado, a los 12 años, esa niña, en ese tiempo específico de la historia de la humanidad, tendría que haberse desarrollado para casarse y por lo tanto irse desde donde estaba Jairo. Y Jairo ya no iba a tener a su hija con él, su única hija, su primogénita. Y quizás hasta le había llegado su menarca y estaba en cama. La cosa es que él estaba muy angustiado y le dice: mi hija se está muriendo.
mi niña se está muriendo, está muy enferma. Y desde la perspectiva de la que yo hablaba conceptualmente hace unos segundos atrás, claro que se estaba muriendo. Y seguro que estaba muy enferma de esta enfermedad que significa cambiar de niña a mujer. Y él, con todo el amor, bastante parecido al cuento de la Bella Durmiente, aunque hoy día no voy a hablar de eso, sentía que la estaba perdiendo. Y eso generaba una gran angustia para él. Y luego que él está en esta conversación con Jesús, bueno, suceden otras cosas que no vienen al menos en este podcast de hablar, aparece uno de los empleados de Jairo y le dice, ya no insista, no le diga más, su hija se murió. O sea, de verdad, ella había colapsado física, emocionalmente, de una enfermedad, sin duda, pero además de este proceso de cambiar de niña a mujer, de entrar en esta adolescencia. Tu hija ya está muerta. Y Jesús le dice a Jairo, no temas, no temas, ten fe, ella se salvará. Y nos pasa que cuando nuestros hijos y nuestras hijas entran a la adolescencia y entran en unas etapas que ya nuestra mirada, nuestro poder mental, vamos a llamarle nuestra palabra no, o nuestras instrucciones, no son necesariamente asumidas con el beneplácito que ocurría antes cuando tenían 8 o 7 años. Y cuando nosotros entramos a vivir con un hijo o una hija adolescente, siempre van a aparecer en nuestra vida gente con buenas intenciones pero con malas acciones que nos van a decir cómo tratar a nuestros hijos, de acuerdo a lo que a ellos les sirvió o de acuerdo a lo que principalmente no les resultó. Y nosotros a veces queremos tomar de toda esta sabiduría externa y aplicarla a esto que recién yo decía que me parecía muy relevante, que la adolescencia de su hijo, de su nieta, de su sobrino, no es igual a la adolescencia que usted tuvo ni que tuvo usted con sus hijos. Y desde esa perspectiva, si bien los cambios son el mismo, los procesos históricos que él está viviendo, la propia experiencia de vida que él ha tenido desde la gestación hasta la fecha del cambio, hacen que necesite ciertas condicionantes diferentes. Y desde esta perspectiva, la palabra de Jesús cuando dice no temas, ella está salvada, ten fe, lo mismo nos ocurre a nosotros, por más difícil que nos parezca el proceso, por más rebeliones que se levanten y ahora van con los amigos y hasta a veces creo que se está drogando, hoy día, no sé, hoy día siente que es una jirafa, mañana siente que es un árbol, hoy día va a ir a combatir a la legión extranjera, mañana se va a adscribir a un modelo religioso extremista. Bueno, en primer lugar, por eso uno tiene que ser un padre amoroso desde el día 1 de la gestación, pero en la amorosidad ser firme y pedir constantemente sabiduría a Dios, porque nosotros como no somos eternos y estamos condicionados por nuestro entorno, a veces nos perdemos en ese proceso. En cambio, Dios en su eternidad y en su sabiduría, el que diseñó a la humanidad, sabe cómo nosotros tenemos que actuar. Y por más que a ratos nuestros hijos quieran levantarnos la voz, porque sí les pasa, sí se saturan, pierden la calma con mucha rapidez, a nosotros no podemos perder la calma igual que ellos. Aunque sintamos que así como que se nos eriza no podemos perder la calma igual que ellos. Y desde esa perspectiva tenemos que mantenernos firmes, inamovibles, dulces, pidiendo siempre sabiduría, pero yo podría decir que no correr la línea, ¿ya? Dar
para recibir. Es decir, si tú tienes el privilegio de tener una pieza, sabiendo que hay gente que no tiene una pieza, que vive, que duermen en el suelo, que tienen pisos de tierra, que no tienen cama, que tienen unos trapos, y tú tienes una pieza, tú tienes que mantener esa pieza y hay que repetirlo en diferentes tonos, bajo diferentes negociaciones, pero no transar con eso. ¿Ya? Entonces, después Jairo llega a la casa y como ya se supone que la chica se había muerto, estaban los flautistas, la gente llorando en ese tiempo que se hacía eso, y cuando Jesús les dice, o sea, la niña está dormida, la niña está dormida, la niña nunca más se va a levantar, porque ya no es niña, ¿ya? Y la gente se burla porque ellos creían que la niña estaba muerta, y Jesús entra con los padres de ella a la habitación. En Lucas dice que entra con Pedro, Juan y Santiago, pero en los otros evangelios no se menciona, solo dice que entra con su papá y su mamá. Y le dice, a ti te digo, levántate. Talita Kumi o Sum Sum Cordam, a ti te digo, levántate. Y una vez que ella recupera su espíritu, se levanta. El mensaje, la instrucción de Jesús para tener la bendición, le dice, aliméntenla. Es decir, nútranla. A lo mejor estaba muy flaquita, puede decir usted, a lo mejor solo, bueno, en ese tiempo no habían el nivel de comidas procesadas que hoy día existen, que son muy dañinas. Todos estos jugos, todas estas cosas en caja traen un exceso de hormonas femeninas. Yo eso lo aprendí de una veterinaria, no es algo que se me ocurrió a mí, me dijo no le dé, y me explicó, me dijo porque este exceso de hormonización femenina adelanta la pubertad y hace que también en los niños, que también se están tomando estas hormonas femeninas, muchos de los cambios o de las opciones que ellos están tomando están afectados por este tipo de alimentación. ¿Ya? La niña de ese tiempo no había jugos ni alimentos procesados. Pero él dice, aliméntela, nútrala. ¿Cómo nos alimentamos nosotros? Con amor, con compañía, con abrazos, con hablar amorosamente, hablar firme, no gritar, no insultar, hablar amorosamente, hablar firme, para que este periodo de la adolescencia, de la metamorfosis, del cambio heterogéneo, de lo que nos parezca medio patológico, una locura, de estos tiempos de insomnio, de mucho llanto, de estar tirado en la cama, de que no les gusta bañarse, de que no se cambian nunca ropa, etcétera, usted tiene que salir como madre, padre, tutor, abuela, abuelo, airoso del proceso. Porque en esta etapa nuestros hijos y nuestras hijas nos necesitan tanto como en la etapa de la lactancia de recién nacido, porque ellos están naciendo a un proceso distinto y definitivo, tan definitivo como cuando salen del vientre. Y si no tiene los recursos, pero sí tiene un celular y puede buscar qué es la adolescencia, y hay muchos hombres y mujeres de Dios con una sabiduría extraordinaria que pueden orientarle cómo pasar con ellos de la mano por este puente. Porque si este puente no está firme, la vida adulta se va a desmoronar con cualquier tipo de suceso, sustancias ilícitas, embarazos no deseados, promiscuidad, trabajos fallidos, elecciones de carrera, hoy día quiero esto, mañana quiero esto otro, no termino lo que empiezo, tengo amistades que no me ayudan, yo tampoco soy una buena amistad, una buena influencia para otros, etcétera. ¿Ya? La etapa de la adolescencia es una etapa extraordinaria, como la infancia, como la vejez, como la adultez, como la crianza, lo que quiera. No hay ninguna etapa horrible en nuestra vida, no hay ninguna etapa indeseada, no hay ninguna etapa patológica como hablaba Freud, pero necesitamos sabiduría,
y no podemos encontrarla ni atrás en lo que diga el envase del jugo, ni con la vecina. Podemos recoger la experiencia de la vecina, pero siempre es la oración y la palabra de Dios la que nos va a dar la luz, porque de hecho la palabra de Dios dice: yo soy la lámpara a tus pies, no a tus ojos porque te encandilo, a tus pies para que tú veas por dónde pisar. Acompañe a sus hijos, hable con honestidad con sus hijos, porque este periodo no hay marcha atrás. Y después de este periodo, sus hijos, entre los 9 y los 17 años, o tal vez de los 19, después de este periodo, sus hijos serán, y sus hijas, personas adultas jóvenes, y probablemente se irán de casa. Y ya no estarán más. Entonces esta etapa no puede ser una etapa de antagonismo cotidiano, permanente, que todo sea una discusión, un regaño, una queja, porque finalmente se va a transformar en lo peor que nos podría haber pasado y nos va a llenar de amargura, de resentimiento, de distanciamiento. Y la sabiduría de Dios nos ayuda, porque su palabra es eterna, a pasar este proceso. Yo les envío un abrazo, que Dios los bendiga. Perdón por haberme alargado, pero yo lo estoy pasando, ya es la segunda vez que lo paso. Vamos mejor. El primer choque de los 12 años fue difícil porque además salimos de la pandemia y entramos al colegio y se juntaron varias cosas. Pero es el Señor el que nos ha permitido avanzar y transitar de la mano. De la mano. Sean muy bendecidos, que el Señor ilumine sus rostros, los acompañe, les dé paz y por supuesto sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Bendiciones.